Otros analgésicos. Tapentadol. En cuanto a generalidades sobre tapentadol, se debe decir que es un analgésico de acción central, es un agonista en el receptor opioide mu y un inhibidor de la recaptación de norepinefrina. Se utiliza para manejar el dolor agudo y crónico de moderado a grave, lo que incluye dolor neuropático relacionado con neuropatía periférica diabética. Conviene decir que tapentadol se metaboliza sobre todo a metabolitos inactivos mediante glucuronidación y no inhibe o induce el sistema de la enzima CYP450. Debido a que tapentadol no produce metabolitos activos, el ajuste de la dosis no es necesario en la afección renal leve a moderada. Tapentadol debe evitarse en pacientes que han recibido inhibidores de la monoamino oxidasa en los 14 días previos. Está disponible en una formulación de liberación inmediata y liberación extendida. Según Guzman y Gilman, tapentadol se considera similar al tramadol en cuanto a su actividad, eficacia y perfil de efectos secundarios. Al igual que el tramadol, no debe utilizarse de manera simultánea con fármacos que incrementen la actividad de monoaminas o reduzcan el umbral convulsivo, como los inhibidores de la MAO y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. La principal vía de metabolismo del tapentadol es la conjugación con ácido glucurónico. Casi 70% de la dosis se excreta en orina en su forma conjugada. Tramadol. Es preciso explicar que tramadol es un analgésico de acción central que se une al receptor opioide mu. Pasa por un metabolismo extenso mediante CYP2D6, lo que conduce a un metabolito activo, que tiene una afinidad mucho mayor por el receptor mu que el compuesto original. Además, inhibe de forma débil la recaptación de norepinefrina y serotonina. Se usa para manejar el dolor moderado a grave. Un punto importante es que tramadol tiene menos actividad depresora respiratoria comparado con morfina. La administración de naloxona solo puede revertir de forma parcial la toxicidad de tramadol y se ha relacionado con un mayor riesgo de convulsiones. Se han informado reacciones anafilactoides, la sobredosis o las interacciones fármaco-fármaco con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores de la monoaminoxidasa y antidepresivos tricíclicos puede conducir a la toxicidad manifestada por excitación del sistema nervioso central y convulsiones. Tramadol debe usarse con precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones. Al igual que otros agentes que se unen al receptor opioide mu, tramadol se ha relacionado con uso inadecuado. Ahora bien, se va a describir detalles más específicos de tramadol de acuerdo al Manual para Latinoamérica sobre el uso de opioides en tratamiento del dolor. Farmacocinética de tramadol. Absorción. La absorción oral es significativa, con concentraciones séricas máximas que se alcanzan cerca de las 2 horas, con una biodisponibilidad oral cercana al 70%, la cual aumenta hasta 90 a 100% durante la administración oral múltiple. Se ha reportado que esto puede ser el resultado de un proceso de saturación del efecto del primer paso hepático. Distribución. El volumen de distribución es de 2.7 litros por kilogramo, lo cual indica amplia difusión en fluidos y tejidos corporales. Su vida media es de 6 horas y de 7.5 horas para los metabolitos activos. Se requieren 2 días para lograr concentraciones estables, con dosificaciones de 100 miligramos por vía oral 4 veces al día. Biotransformación y excreción. Sufre reacciones de biotransformación incluyendo N-metilación y se excreta por vía renal. Adicionalmente, estos metabolitos sufren reacciones de conjugación. Luego de la administración oral de tramadol, el 90% se excreta por riñón y 10% por las heces. Farmacodinamia de tramadol.
Es un fármaco particular con múltiples mecanismos de acción que contribuyen a su efecto analgésico. Químicamente es una mezcla racémica. Uno de sus isómeros, el LEVO, es capaz de inhibir la recaptación de norepinefrina y de estimular receptores alfa-2 en el asta dorsal de la médula. A su vez, el isómero dextro inhibe la recaptación de serotonina en el asta dorsal de la médula e interacciona con los receptores Mu. En relación al mecanismo de acción múltiple, se ha demostrado que la analgesia inducida por tramadol no es revertida en su totalidad por naloxona. Interacciones farmacológicas de tramadol. Debido al efecto inhibitorio de la recaptación de serotonina del tramadol, este no debe ser usado en pacientes que reciben inhibidores de la monoaminoxidasa. Se debe tener precaución con inhibidores de la recaptación de serotonina y con antidepresivos tricíclicos, puesto que aumentan el riesgo de convulsiones y del síndrome serotoninérgico. Antagonistas. Los antagonistas opioides se unen con los receptores opioides de alta afinidad. Diversos fármacos se unen de manera competitiva con uno o más de los receptores opioides. Muestran poca o ninguna actividad intrínseca y causan antagonismo intenso de los efectos de los agonistas de receptores. Estos fármacos tienen utilidad terapéutica obvia en el tratamiento de la sobredosis de opioides. Ahora bien, es importante explicar que la administración de antagonistas opioides no produce efectos profundos en individuos que no toman opioides. No obstante, en pacientes dependientes de opioides, los antagonistas revierten con rapidez el efecto de los agonistas como morfina o un agonista Mu total y precipitan los síntomas de abstinencia a opioides. Por esta razón, es de relevancia explicar los signos y síntomas de la abstinencia por opioides. En la primera etapa, es decir, en un periodo de 8 horas, puede presentarse ansiedad y ansias de fármacos. En la segunda etapa, que va de 8 a 24 horas, se registra ansiedad, insomnio, alteraciones gastrointestinales, rinorrea, midriasis y diaforesis. En la tercera etapa, que comprende un periodo de hasta 3 días, se evidencia taquicardia, náusea, vómito, hipertensión, diarrea, fiebre, escalofríos, temblores, convulsiones y espasmos musculares. A continuación, es preciso explicar los fármacos antagonistas. Naloxona. Naloxona es un antagonista competitivo en los receptores Mu, kappa y delta, con una afinidad 10 veces mayor para los receptores Mu y para los receptores kappa. Desplaza con rapidez todas las moléculas opioides unidas al receptor y de esta forma pueden revertir los efectos de la sobredosis de morfina, como depresión respiratoria y coma, en un lapso de 1 a 2 minutos de la administración intravenosa. Naloxona también puede administrarse por vía intramuscular, subcutánea e intranasal, con un inicio ligeramente mayor de 2 a 5 minutos. No obstante, se observa poco o ningún efecto con naloxona oral, debido a su extenso metabolismo de primer paso. Un punto clave es que naloxona tiene una vida media de 30 a 81 minutos, por lo que un paciente que se ha tratado para una sobredosis y se ha recuperado puede recaer a depresión respiratoria, dependiendo del opioide ingerido y de la forma de dosis de dicho opioide. Por ejemplo, en el caso de que se requiera revertir los efectos de buprenorfina, debido a su alta afinidad por el receptor Mu, se requieren las dosis más elevadas y la administración continua de naloxona. Naloxona está disponible en un autoinyector y un inhalador nasal para distribución en la comunidad, para el tratamiento de sobredosis de opioides como heroína u opioides de. Ahora bien, se va a describir detalles más específicos de naloxona de acuerdo al Manual para Latinoamérica sobre el uso de opioides en tratamiento del dolor.
Farmacocinética de naloxona. Absorción. Aunque se absorbe con facilidad por el tubo digestivo, la naloxona se metaboliza casi por completo en el hígado antes de llegar a la circulación general y por tanto debe administrarse por vía intravenosa. Su inicio de acción es de 1 a 2 minutos después de la inyección intravenosa. Distribución. Su latencia es de 1 a 2 minutos por vía intravenosa y de 2 a 5 minutos si se administra por vía subcutánea. El efecto máximo por cualquiera de las vías de administración se observa entre los 5 y 15 minutos y tiene un volumen de distribución de 1,8 litros por kilogramo. Biotransformación y excreción. La mayor parte de la naloxona se biotransforma en su primer paso hepático. Es hidrolizada a N-alilo-14-hidroxi-7, a 8-dihidromorfina y a norroximorfona. Los tres compuestos se someten a glucuronidación, lo que contribuye al alto efecto de primer paso y a su corta duración de acción. La formación de naloxona 3-glucurónido, que es el principal metabolito que se encuentra en la orina, es mediado por UGT2B7. Este glucurónido también se forma en el cerebro humano, lo que podría contribuir a la corta duración de acción de naloxona, una vez que ha ingresado en el cerebro. Farmacodinamia. Inhibe competitivamente los opioides en los sitios receptores mu, delta y kappa. Naloxona revierte y previene los efectos adversos de los opioides: depresión respiratoria, sedación, hipotensión arterial sistémica, analgesia y espasmos de vías biliares. Por ejemplo, dosis de 1 miligramo intravenoso de naloxona bloquean por completo los efectos de 25 miligramos de heroína. Naltrexona. Naltrexona tiene acciones similares a las de naloxona. No obstante, tiene una mayor duración de acción y puede administrarse por vía oral. Por ejemplo, una sola dosis de naltrexona bloquea el efecto de la heroína inyectada por hasta 24 horas, y la formulación intramuscular bloquea el efecto por 30 días. Naltrexona en combinación con clonidina y en ocasiones con buprenorfina se usa para la detoxificación rápida de opioides. Se ha informado que naltrexona causa hepatotoxicidad y se recomienda monitorizar la función hepática. Farmacocinética de naltrexona. Se administra por vía oral. La absorción es rápida y casi completa, aproximadamente 96%. Debido al extenso metabolismo de primer paso en el hígado, sin embargo, solo 5 a 40% del fármaco alcanza la circulación sistémica sin cambios. La naltrexona se distribuye ampliamente en todo el cuerpo y su actividad antagonista parece estar relacionada a las concentraciones plasmáticas y tisulares. Los estudios de farmacología clínica indican que 50 miligramos de naltrexona bloquean los efectos de 25 miligramos intravenosos de heroína durante 24 horas. Otros datos sugieren que la duplicación de la dosis de naltrexona proporciona bloqueo durante 48 horas y cuando se triplica la dosis se consigue un bloqueo de hasta 72 horas. La unión a proteínas es de aproximadamente 21 al 28%. La naltrexona se metaboliza a 6-beta-naltrexol, que también tiene actividad antagonista, pero es menos potente que el predecesor. Se han identificado otros dos metabolitos minoritarios: 2-hidroxi-3-metoxi-6-beta-naltrexol y 2-hidroxi-3-metil-naltrexona. La naltrexona es un fármaco casi totalmente aclarado. Mayor del 98% es metabolizado, pudiendo existir sitios extrahepáticos del metabolismo. Tanto la naltrexona como sus metabolitos se conjugan con ácido glucurónico y se excretan principalmente por vía renal. El 6-beta-naltrexol se aclara mediante secreción tubular renal
Aunque la naltrexona y sus metabolitos experimentan un reciclaje enterohepático, la eliminación fecal es una vía de eliminación menor. Mecanismo de acción. Al igual que la naloxona, la naltrexona es un antagonista competitivo de los receptores opioides mu, kappa y delta. La naltrexona desplaza a los agonistas opiáceos de sus receptores, impidiendo que se fijen a los mismos. La naltrexona no antagoniza los efectos de otros estimulantes no opiáceos, como la cocaína, etanol, anfetaminas, barbitúricos o benzodiazepinas. Interacciones farmacológicas. La administración de naltrexona concomitantemente con fenotiacinas aumenta los síntomas de somnolencia y letargo. Se desconoce la seguridad y eficacia del uso concomitante de naltrexona y disulfiram. Existe la posibilidad de una hepatotoxicidad aditiva, por lo que no se recomienda el uso concurrente de estos agentes. Generalidades de las interacciones con opioides. Se trata de evitar el uso concurrente de benzodiazepinas y opioides, porque la depresión respiratoria aditiva aumenta el riesgo de sobredosis y mortalidad por cualquier causa. La sedación aumentada también puede ocurrir con el uso simultáneo de opioides y alcohol, butirofenonas, fenotiacinas, sedantes hipnóticos, antidepresivos tricíclicos y anticonvulsivos. La administración concomitante de opioides con gabapentina o pregabalina se asocia con un aumento de la mortalidad relacionada con los opioides. Los opioides pueden interactuar con medicamentos que son inhibidores o inductores de las enzimas CYP, es decir, CYP3A4 y CYP2D6. La interacción con inhibidores de la monoaminooxidasa es grave y provoca aparición de fiebre, delirio e incluso convulsiones o depresión respiratoria, como hiperpirexia, hipotensión. Problemas fisiopatológicos para los que se requiere opioides. Uso de opioides en dolor agudo. En cuanto a las entidades nosológicas que requieren tratamiento del dolor severo con opioides están migraña. Hoy en día se recomienda tratamiento inicial con opioides fuertes. Cólico renal. El tratamiento de primera línea en adultos debe incluir opioides parenterales como morfina o hidromorfona. Se debe evitar la codeína en pacientes con insuficiencia hepática y disminuir sus dosis si hay falla renal. Drepanocitosis. Un evento de dolor agudo en estos pacientes se define como dolor moderado o severo, que puede tratarse de forma rápida y segura con morfina vía parenteral. Quemaduras. El dolor agudo puede ser continuo, intermitente o relacionado con el momento de remoción de las curas. Se debe iniciar con analgesia opioide vía endovenosa y evitar el uso precoz de AINES. Osteomusculares. El dolor agudo ocasionado por fracturas debe tratarse con opioides. Tipos de dolor. Dolor nociceptivo. Se origina con la activación de los nociceptores debido a daño tisular. Puede ser somático o visceral. El dolor nociceptivo de intensidad moderada a severa responde bien a los analgésicos opioides. Los analgésicos y antiinflamatorios esteroides y no esteroides se utilizan como adyuvantes. Dolor neuropático. Los opioides tienen buen efecto en el dolor neuropático, pero debe complementarse su tratamiento con neuromoduladores y antidepresivos. Uso de opioides en dolor por cáncer. Entre un 20% y 40% de los pacientes con cáncer presenta dolor al momento del diagnóstico. El 80% de los adultos con cáncer avanzado experimenta dolor. Los opioides representan la opción más adecuada de tratamiento, ya que el dolor suele intensificarse a medida que avanza la enfermedad y requiere de aumento de las dosis. En cuanto a un paciente oncológico, se debe realizar la selección del tratamiento y vías de administración.
En las etapas tempranas y durante el tratamiento curativo, el tratamiento del dolor se puede indicar como tratamiento de apoyo a la terapia activa del cáncer. Se pueden administrar analgésicos por periodos cortos o sostenidos, con dosis adaptadas a la severidad del dolor. En el paciente con enfermedad avanzada, se requiere tratamiento sostenido con opioides, con dosis adecuadas a la intensidad del dolor. La vía oral es la primera elección. Las vías parenterales son útiles en dolor agudo o cuando el paciente no tolera la vía oral. En el paciente en etapa terminal avanzada, un buen control del dolor requiere aumentar las dosis de opioides y de adyuvantes si el dolor se incrementa. Se debe considerar que, en la medida que más se deteriora el paciente, aparecerán factores que modifican el metabolismo o la excreción de opioides, tales como deshidratación y fallo sistémico. En pacientes con muerte inminente, las medidas deben enfocarse en brindar el mejor nivel de alivio y confort, procurando una muerte sin sufrimiento. Opioides en dolor crónico no oncológico. Los medicamentos opioides son útiles en pacientes con dolor crónico no oncológico si logran disminuir el dolor a un nivel que les permita una funcionalidad adecuada. Un estudio de Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain demostró que en el caso del dolor crónico no oncológico, los opioides son más efectivos que placebos en estudios controlados en el caso de fibromialgia, neuropatía diabética, neuropatía periférica, neuralgia posherpética, dolor de miembro fantasma, radiculopatía lumbar, entre otras. Uso de opioides en dolor neuropático. El dolor neuropático se ha definido como aquel causado por una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico. El dolor neuropático se genera como resultado de cambios que ocurren en la transmisión normal del impulso doloroso. Estas alteraciones han sido detectadas en las terminaciones nerviosas periféricas, en el ganglio de la raíz dorsal, en el asta dorsal de la médula espinal y en la corteza somatosensorial. De acuerdo a la Sociedad Iberoamericana de Información Científica, los opioides producen analgesia en el dolor neuropático al unirse a los receptores Mu ubicados en las interneuronas en las terminaciones presinápticas de las fibras nociceptivas A, delta y C, en el sistema nervioso central y en la membrana postsináptica de las dendritas de las neuronas espinotalámicas. Toxicidad de los opioides. En cuanto a la toxicidad, se va a evaluar los efectos de los opioides de acuerdo a la bibliografía de Uso de opioides en tratamiento del dolor, Manual para Latinoamérica, que es un material realizado por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos en conjunto con la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa y la colaboración de la Asociación Internacional de Hospicios Cuidados Paliativos. Efectos gastrointestinales. Los efectos gastrointestinales de los analgésicos opioides están entre los más frecuentes. Disfunción intestinal inducida por opioides. La disfunción intestinal inducida por opioides en los pacientes con dolor por cáncer o dolor crónico no oncológico es un problema común. Se ha observado que el 87% de los pacientes oncológicos con opioides fuertes y el 74% de los pacientes con opioides débiles requieren de un esquema de laxantes. Comprende una serie de síntomas gastrointestinales ocasionados por la disminución en el peristaltismo, lo que genera acumulación de gases y secreciones, distensión abdominal y endurecimiento de la materia fecal. Los efectos gastrointestinales relacionados a morfina y otros opioides se deben principalmente a estasis gástrica. El mecanismo de estos efectos está ligado principalmente a la estimulación de los receptores opioides del tracto gastrointestinal. Fisiopatología de la disfunción intestinal inducida por opioides.
se debe al efecto generado por el opioide al unirse con el receptor mu en el tracto gastrointestinal. El estímulo de los receptores mu en el tracto gastrointestinal genera una disminución en la motilidad intestinal y un efecto antisecretorio, considerado el más importante en la génesis de la disfunción intestinal inducida por opioides. Los opioides, al estimular los receptores mu gastrointestinales, generan la liberación de serotonina de las neuronas del plexo mientérico. La activación de los receptores 5-HT4 produce liberación de noradrenalina, con la activación subsiguiente de los receptores A2, lo que conlleva a una inhibición de la secreción de los enterocitos. Toda esta cascada de eventos incrementa el tono ileocecal y del esfínter anal y disminuye el peristaltismo. Por otro lado, se acrecienta la absorción de líquidos y electrolitos y se reducen los reflejos de defecación. Fisiopatología de náusea y vómito. Los opioides tienen efectos emetogénicos a través de varios mecanismos, como estimulación de la zona quimiorreceptora en el área postrema del cuarto ventrículo, a través de los receptores mu y delta por la vía de receptores de dopamina D2 y serotonina 5-H3. Serostomía. La serostomía se define como la sensación subjetiva de boca seca, sin que necesariamente haya una disminución detectable del flujo de saliva. El mecanismo por el que los opioides inducen serostomía radica en el bloqueo local de receptores muscarínicos o adrenérgicos en las glándulas salivales o por inhibición de los centros salivares primarios, que da como resultado la disminución del flujo de los impulsos eferentes a las glándulas salivares. Efectos respiratorios. Depresión respiratoria. Se define como frecuencia respiratoria menor a 8 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno menor a 90% e hipercapnia menor a 50 milímetros de mercurio. Es el efecto secundario más grave de los opioides. Estudios recientes demuestran que la aplicación de opioides en diferentes zonas del tallo cerebral tiene efectos depresores en la respiración. Los agonistas MOP afectan los quimiorreceptores del núcleo del tracto solitario y RAFE medio. La acción depresora respiratoria varía con la dosis, vía de administración. Es máximo por vía endovenosa y mínima por vía oral, epidural o transdérmica, y velocidad de acceso al sistema nervioso central, que depende de la liposolubilidad. Se debe tener precaución al administrar opioides en personas con EPOC, puesto que los opioides disminuyen la actividad ciliar, así como también el reflejo de la tos, aumentando el tono bronquial. Rigidez torácica. Ocurre al administrar altas dosis de opioides, vía endovenosa y en forma rápida. Se presenta durante la inducción de la anestesia cuando se utilizan opioides potentes y de acción rápida como fentanilo o alfentanilo, aunque también ha sido descrita con morfina. Edema pulmonar. La sobredosis de opioides puede inducir edema pulmonar y broncoespasmo no cardiogénico. El edema pulmonar es casi universal en presencia de sobredosis fatal. Efectos de los opioides en el sistema nervioso central y en el funcionamiento cognitivo. Los efectos de los opioides sobre el sistema nervioso central son diversos. No se conocen completamente, dependen de las características de los receptores a los que se unen y los más importantes son analgesia, sedación, euforia y depresión respiratoria. Cambios en el nivel de conciencia, sedación, somnolencia. En dosis más altas de analgésicos, la morfina altera los patrones de sueño REM y sueño no REM. La sedación es más frecuente con el uso de compuestos naturales como morfina, 20 a 60%, que con sintéticos como hidromorfona, 37%.
cambios en el sistema funcional cognitivo y delirio. El sistema funcional de los estadios cognitivos de la información está conformado por percepción, aprendizaje, memoria, atención, vigilancia, razonamiento y resolución de problemas. Se cree que el uso de opioides puede interferir con la adquisición, procesamiento, almacenamiento y recuperación de información y acarrear alteraciones psicomotoras del humor, euforia y disforia, de la concentración, memoria y tiempo de reacción. Síndrome de neurotoxicidad inducido por opioides. De acuerdo a un artículo de la revista de la Sociedad Española del Dolor, el síndrome de neurotoxicidad inducido por opioides es uno de los efectos adversos del uso de estos fármacos, descritos en los últimos años. Su aparición se debe a la acumulación de metabolitos tóxicos, principalmente el M3-glucurónido de la morfina, los cuales pueden provocar hiperexcitabilidad neuronal, con desarrollo de alteraciones cognitivas, delirium, alucinaciones, mioclonías, convulsiones e hiperalgesia. Especialmente vulnerables a estos efectos son los pacientes mayores o con factores de riesgo como insuficiencia renal o deshidratación. Opioides y el sistema inmunológico. Mecanismo de inmunomodulación inducido por opioides. Los experimentos in vitro han comprobado que la morfina y otros opioides perjudican la función quimiotáxica y fagocítica de los neutrófilos y monocitos, reducen las respuestas efectoras de los linfocitos B y T, así como también aumentan la apoptosis de los linfocitos y células fagocíticas. Los estudios in vivo han demostrado también un efecto indirecto de los opioides, especialmente de la morfina, que involucra una reducción de la función de los linfocitos natural killer y de la actividad proliferativa linfocítica en respuesta a mitógenos, supresión de citocinas inflamatorias, además de la activación del sistema nervioso simpático que promueve elevados niveles de noradrenalina y está relacionada con la inmunosupresión. Efecto endocrino de los opioides. El eje hipotálamo-hipófisis gonadal es regulado por varios factores. Existe evidencia de que los opioides endógenos y exógenos pueden ligarse a receptores opioides a nivel del hipotálamo, pero potencialmente en la hipófisis y testículos, inhibiendo la función gonadal. La inhibición de la liberación de hormonas hipotalámicas y de la hipófisis anterior, inducida por opioides, trae como consecuencia una producción inadecuada de hormonas sexuales llamada hipogonadismo. Hipogonadismo en pacientes con dolor crónico en tratamiento prolongado con opioides. El hipogonadismo presente en hombres bajo tratamiento crónico con opioides oral, transdérmico o intratecal está descrito, pero aunque se describen similares cambios en mujeres que reciben opioides intratecal, no ha sido documentado dicho efecto en mujeres con tratamiento opioides transdérmico ni oral de manera sostenida. Un estudio reciente en 47 mujeres entre 30 y 75 años, consumidoras crónicas de opioide oral o transdérmico, para el control del dolor no maligno, comparado con 68 mujeres no consumidoras de opioides, demostró una disminución en los niveles de hasta 48% a 57% de testosterona, estradiol y DEAs entre las consumidoras crónicas de opioide con un valor significativo, además de reducción de LH y FSH. La regulación de la liberación de hormonas y factores de la hipófisis se encuentra bajo regulación compleja por receptores de opioides en el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. En términos generales, los opioides morfínicos bloquean la liberación de un gran número de hormonas de este eje, como hormonas sexuales, prolactina, hormona de crecimiento, hormonas antidiuréticas y oxitocina. Aparato cardiovascular. Dosis terapéuticas de opioides morfínicos producen vasodilatación periférica, disminución de las resistencias periféricas e inhibición de los reflejos barroreceptores. Así, cuando un paciente en decúbito dorsal asume la posición erecta, puede ocurrir hipotensión ortostática y lipotimia.
Efecto cutáneo de los opioides. El prurito es el efecto adverso más frecuente de los opioides en general, debido a la alta concentración de receptores opioides en el núcleo espinal del nervio trigémino. Las vías peridural e intratecal causan prurito nasal o perinasal. También depende del tipo de opioide. Morfina y metadona generan un prurito y enrojecimiento local por liberación de histamina, mientras que el causado por fentanil y sulfentanil es de corta duración y baja intensidad. Hiperalgesia inducida por opioides. La tolerancia a opioides es un fenómeno en el cual la exposición repetida a un opioide resulta en una disminución en su efecto terapéutico, por lo que los requerimientos de fármacos se incrementan para mantener el mismo efecto. Por su parte, en el dolor inducido por opioides, los pacientes se vuelven más sensibles a estos medicamentos. Fisiopatología de la hiperalgesia inducida por opioides. Además del desarrollo de tolerancia, la administración repetitiva de opioides puede condicionar un proceso pronociceptivo, conocido como hiperalgesia inducida por opioides. El uso a largo plazo de estos se ha asociado con el desarrollo de una sensibilidad anormal al dolor, por ejemplo, la alodinia. Finalmente, dependencia y adicción. En cuanto a la dependencia, durante un estado de tolerancia se observa el fenómeno de dependencia que constituye un estado de adaptación manifestado por síndrome de abstinencia específico para el receptor clase farmacológica y que es ocasionado por la interrupción de la exposición al fármaco o por la administración de un antagonista. Adicción. Los efectos positivos de recompensa de los opioides se consideran el componente fundamental para el inicio del uso recreativo de los opioides. Esta propiedad de recompensa positiva en seres humanos y animales está sujeta al desarrollo de tolerancia. Dada la naturaleza de aversión a los síntomas de abstinencia, en un organismo con dependencia, el alivio y evitación de los síntomas de abstinencia pueden volverse la motivación primaria para el consumo compulsivo del fármaco o droga.